Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Esta es una nueva sección en nuestro canal de YouTube, el cual vamos a denominar el PDC Podcast. Básicamente lo que esto es llevarlos detrás de escena en cuanto a cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión. Y en esta ocasión tengo el honor de presentar a los dos cabezas de este hogar, los cuales son los pastores Herrera, Rubén Herrera y Rubén Herrera Jr. ¿Cómo están? Muy bien, Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, estamos súper bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar con esto y esto va a ser una plática súper orgánica. No quiero que se sientan presionados en ningún sentido, sino que esta sea una plática donde la gente pueda aprender a conocer lo que es nuestra casa, nuestra visión y pues de dónde vienen los orígenes de lo que es palabra de Dios, porque muchas personas a lo mejor han escuchado de nosotros, pero no saben en realidad de dónde el trasfondo de todo lo que pasa en nuestra casa y en todo esto. Entonces esta es una oportunidad para poder hablar de todo eso. Gloria al Señor. Lo primero, Pastor Senior, ¿cómo han sido todos estos años en palabra de Dios para usted? Bueno, de una forma, al principio fueron difíciles, fueron demasiados tiempos los que hemos vivido, porque recorrimos muchos lugares, pero vemos que el trabajo arduo que hicimos juntamente con los pastores César Morales, que fue nuestro primer pastor, y empezamos a caminar con ellos, pero a través de los años él se movió para otro lugar y nosotros continuamos con los pastores Guzmán. Después los pastores Guzmán también se retiraron y empezamos yo y mi esposa a caminar en un lugar nuevo que es en la 611 en Antioch, California, y ahí empezó nuestra experiencia en realidad como pastores ya seniors, y fue un momento de 10 años continuo con arduo trabajo, porque en realidad Dios se manifestó de tal manera que empezó un crecimiento que nosotros nunca expectábamos. Siempre en los años que habíamos recorrido eran 50, 40, 70, 80, se iban 30, se iban 40, nos volvíamos a quedar. Pero Dios permitió que al entrar en el nuevo season, yo y mi esposa, en el año que partieron los pastores Guzmán para Durango, México, ahí empezó una nueva era para nosotros. Y al mismo tiempo no éramos aquellas personas que predicábamos mensajes teológicos, no. Éramos gente que, como yo, que había venido de la drogadicción, mi esposa de un sufrimiento a través de un drogadicto como yo, por muchos años, 20 años fui drogadicto. Entonces fue una vida que habíamos vivido sin ser pastores, aún siendo copastores de las iglesias que nosotros ayudamos a crecer. Nunca crecimos como Dios estaba haciendo el movimiento en el 611. De 70 inmediatamente, en los primeros 3 meses pasamos casi a 140, 150. Y eso me llevó a mí a ponerme un poco tenso, que no hallaba que predicar. En el tiempo antiguo le decían a uno que los libros eran malos, que muchas cosas eran malas. Entonces uno se basaba en lo que los pastores le enseñaban a uno, y con eso comía uno y trataba de predicar de aquella comida que le daban a uno. No traían comida de afuera. Era raro que trajeran un predicador o otro. Traían gente que entretuviera, músicos en aquel tiempo, testimonios que se usó mucho en los tiempos 95, en el año 2000, mucho testimonio, pero en realidad palabra que te edificara era difícil. Hasta que tomamos un curso que se llama INSTE. Ahí empezamos a entender el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, doctrina fundamental, y es lo poco que nos ayudó a empezar a predicar y a tratar de llevar un mensaje más comunicativo y a manifestar la gloria de Dios. Y en ese tiempo se derramó la gloria de Dios y mirábamos que a gente se bautizaba y que gente llegaba y se quedaba, y vimos ese correr. Y en ese tiempo mi hijo, que aquí está conmigo, en ese tiempo era
en realidad él va a platicar su historia porque durante los años que yo no fui pastor, él anhelaba ser líder de música. Y voy a dejar que él explique cómo llegó a ser el líder en la 611 de un grupo que llegó a ser un grupo magnífico en adoración y alabanza. Yo quisiera profundizar, antes que vayamos con Sí, Don sí, Rubén sí, Jr., sí, yo quisiera profundizar un poquito más en su testimonio, porque su testimonio de verdad es algo impactante, que donde yo puedo ver que la fidelidad de Dios de verdad es demasiado grande. Total. Y la misericordia y la gracia de Dios es demasiado grande. Y me gustaría un poquito, no hablar de cuando usted fue pastor hasta ahora, sino lo que pasó para usted conectar con Dios de la manera que conectó. ¿Cómo fue ese cambio tan radical para usted? Bueno, ves que en nuestra vida en realidad, como quien dice, en la vida real de nosotros fuimos analfabetas, es lo que es en realidad. Yo nací en un pueblo que se llama Los Herreras, Durango, mi esposa también. Venían maestros del estado de Durango a darnos clase y en realidad lo único que cruzábamos era de primero a sexto año, que es el estudio que lográbamos, era todo. No había secundaria, no había nada. Y crecimos en ese pueblo, pero yo me vine a la edad de alrededor de 11 años a Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez aprendí a ver a gente drogadicta que se drogaban con tinta fuerte. Empecé a ver marihuana, empecé a ver mucha clase de drogas. Y ahí crecí en un mundo de barrio donde nos peleábamos colonias contra colonias, piedras con piedras. Era un poco desastrosa la vida en Ciudad Juárez, pero a los 13 años me movieron a Chicago. En Chicago, cuando llego, es algo muy importante esto, porque ahí a los 13 años llego y tengo 2 hermanos en Chicago. Pero yo llego con una hermana, pero mis hermanos vivían solos, como a una distancia de unas 7, 8, 9 cuadras. Y lo más importante, que a mí me gustaba más estar con mis hermanos, porque a la edad ya que yo entraba casi a los 14 años, ellos hacían fiestas cada fin de semana. Y lo que ahí había era droga, prostitución, mujeres. Y yo siendo aún un niño, entré a esa vida siendo un niño. Y era algo como un estilo de pueblo, porque en los pueblos nos enseñaban desde pequeños a ser hombres. Y yo creo que muchas veces el error que cometen los papás, no porque lo quieran cometer, sino porque no fueron enseñados. Nacieron de esa manera, con padres duros. Así es que de la manera que a nosotros nos criaron, también nos criaron con dureza, con vara, con fuerza. Entonces, yo cuando descubrí un nuevo donde no había mi papá, donde estaban mis 2 hermanos mayores, donde me dejaron entrar en un mundo donde en realidad nunca tuve niñez. Empecé de los 13, casi 14 años a usar cocaína, a fumar marihuana. Y en ese tiempo había opio, que también había unas pastillas que les decían Black Beauty, que ahora sé que son fetamina. Usé toda esa clase de drogas durante 20 años. 20 años donde nadie me dijo estás mal, porque cuando uno tiene juventud tiene fuerza. Y yo llegué a durar 5 o 6 días sin dormir. Y yo llegaba a mi casa y quizá nadie lo notaba porque era una persona que estaba demasiado fuerte, joven, con toda la energía. Y mi papá ponía poco atención en eso, porque en los padres antiguos, el que uno fuera mujeriego, el que uno anduviera con mujeres, era algo como aplaudirle a un hijo. No es como los tiempos de hoy, que los hijos se pierden y quizá los padres los buscan y los quieren atraer. En ese tiempo no, en ese tiempo para los papás era un orgullo que un hijo fuera mujeriego. Entonces mi papá murió siendo yo muy joven, a los 21 años, y en realidad me quedé con mi hermano Elías y mi hermano Salvador, que son los otros 2 hermanos. Uno de ellos se fue para California. En realidad yo y mi hermano Elías, él creció como mi papá, pero llevábamos la misma clase de vida. Los 2 usábamos droga, los 2 estábamos de mujeriegos. Fue una vida demasiado rápida, a tal grado
que cuando vine yo a California a bautizar, nunca se me olvida, fue en el año 82, vine a bautizar a Rubén, mi hijo, que está hoy aquí presente conmigo. Ese año vine a traerlo y me vieron tan mal. Una hermana que vivía en San Francisco me vio tan mal, y mi hermano Salvador, que decidieron dejarme por 6 meses aquí. No me dejaban ir y no me dejaban ir porque me veían tan drogado que sabían que me podía hasta morirme, porque no era 1 gramo lo que yo usaba 2-3 gramos diarios de cocaína, y la tenía por paquetes, y era fácil para mí ganar dinero. Entonces me tardé, pero en ese lapso de tiempo mataron a un hermano mío, o más bien dicho, se mataron él y su mejor amigo. Los dos murieron. Tuve que regresar a Chicago, y cuando regresé a Chicago iba con mucho odio. Mi plan era matar en realidad a varias personas que eran familiares mías por no haber parado aquel pleito. Pero cuando llegué me metí de lleno a la droga. Empecé peor que como me había ido. Y llegué a un estado donde me llevaron con psiquiatras y nadie pudo hacer nada. Trataron con doctores, nadie pudo hacer nada. No había en aquel tiempo reformatorios donde pudieran meter a un drogadicto, y era difícil meterme porque yo ya estaba casado con mi esposa. Mi esposa la dejaba muchas veces sola por 5 o 6 días. Iba y llevaba droga a México, traía droga de México. El caso es que vine parando en California como en el año 83, a finales del año 83. Y mi vida empezó a ser difícil, porque tuve que empezar a trabajar. En el año, más o menos, se me hace que pasaron como 2-3 años, nos movimos para Pittsburgh, compramos casa para acá, y aquí empezó una vida un poco más calmada, aun cuando había muchos primos que usaban droga. Yo nunca paré de hacer droga, nunca. Siempre iba al trabajo, siempre llevaba droga, hacía droga los fines de semana, era viernes, sábado y domingo, sin dormir, iba el lunes a trabajar. Fue una vida demasiado difícil. Pero doy gracias a Dios porque en ese tiempo, decía anteriormente, mi esposa empezó a tomar unas clases para la amnistía, porque durante los 10 años yo no le quise arreglar papeles, porque cada vez que yo trataba de meter papeles que le podía arreglar fácilmente en ese tiempo, ella me decía, en cuanto me arregles la residencia, te dejo. Y yo soltaba la risa simplemente y le decía, pues no te arreglo. No te arreglo, pues ¿para qué te arreglo? Si me vas a dejar, ¿para qué te arreglo? Mejor así te estás conmigo. Pero pasa que entró una amnistía en ese tiempo, y estoy por terminar. Pasó una amnistía y ella fue a una escuela. Y me recuerdo que me reía yo, porque cuando ella regresaba de la escuela me decía que le habían enseñado a decir mamá en inglés, papá en inglés. Y yo decía, esta no está yendo a clases de amnistía, no le están enseñando nada. ¿Quién es el primer presidente? Entonces yo me reía. Llegó el día de que se tenía que graduar y me dijo, por favor, ve a mi graduación. Fui a la graduación, ahí conocí a una señora que se llamaba Esperanza, que hasta este día ella nunca fue salva. Pero ella nos invitó a un lugar en una sacristía católica en Concord a oír un mensaje de un sacerdote que ya no era sacerdote, pero que le permitían predicar la palabra de Dios. Fuimos a ese día, me dijo que había mujeres muy bonitas y yo era un hombre demasiado volado, voy a decirlo así, ¿verdad? Me gustaba la vida alegre. El pastor era coqueto. Bueno, era volado, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y dije, ¿de veras va a haber mujeres bonitas? Entonces yo sí voy. Y nunca se me olvida, yo llevaba 1/4 onza de cocaína, llevaba una 45 en la cintura, atrás, nadie lo sabía, y llegamos a ese lugar. Nunca se me olvida que es algo, cuando Dios hace algo, le quiero decir a todo el que me escucha, cuando Dios hace algo sobrenatural, porque yo he orado por drogadictos y no han sanado. Yo he orado por mucha gente y muchas veces uno se pregunta, ¿cómo es que Dios lo hizo conmigo? Pero yo te quiero decir que es conforme Dios quiere, no es conforme el hombre quiere. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y lo voy a decir en esta entrevista porque es muy importante. Ese día llegamos
Y al llegar había como unas 7, 8 personas y eran 2 viejitos, uno en una guitarra y otro en una batería, y estaban ahí y empezaron con una canción que nunca se me olvida en aquel tiempo: alabaré, alabaré. Y cuando yo empecé, yo volteaba a ver a mi esposa y le decía: ¿y a qué horas llegan las mujeres bonitas? Y ella me decía: ahorita, ahorita. Y a mí me daba coraje y volteaba. De repente, una de las señoras que estaba ahí, nos sorprendimos, yo y mi esposa, porque empezó a temblar y empezó. Nosotros, acuérdate que en esta entrevista nosotros no sabíamos nada sobre lo que era el Espíritu Santo. Entonces, cuando esa mujer empezó a temblar, empezamos a ver algo y mi esposa empezó a decirle: llamen a la ambulancia, llamen a la ambulancia. Y nos empezaron a decir: es el Espíritu Santo. Y nosotros nos volteamos a ver sorprendidos. Cuando nosotros nos volteamos a ver, quiero decirte que en ese momento vino algo sobrenatural aquí en mi pecho. Entró de tal manera que yo sabía lo que era estarme apuntando con una pistola con otra persona, porque llegaron a suceder esos momentos difíciles en la vida donde nos pusimos yo y otro con las pistolas en la mano. Y yo sabía lo que era sentir el temor, el miedo, pero al mismo tiempo el decir: yo voy a ser primero el que voy a matar. Pero ese era un sentir que entró, que me asustó, porque me sacó las lágrimas. Entonces, en ese momento, volteé a ver a mi esposa y mi esposa estaba de la misma manera. Pero cuando yo quise decir: yo no voy a llorar delante de todo, iba a decir una mala palabra en ese momento, aquello pegó más fuerte y quebró todo lo que había en mi interior. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y no podía. Y yo queriendo con mi voluntad, como si yo he estado entre gente matona, entre gente que ha matado gente. ¿Cómo voy a llorar delante de toda esta gente? Era el pensamiento peleando con aquel sentir tan hermoso que estaba dentro. Hasta que me rendí, caí tirado en el piso, y ahí llegaron aquellas 2 personas y dijeron: ¿quieres aceptar a Jesús? Y recuerdo mis palabras que yo les dije: ¿y quién es ese? Y recuerdo que aquellas 2 personas me dijeron: es el Hijo de Dios. Y al decirme el Hijo de Dios, yo sabía que había un Hijo de Dios. Quizá no sabía ni su nombre, Jesús, pero sabía que había un Hijo de Dios, sabía que había Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo le dije: no, pues si es el Hijo, sí lo quiero. Estaba quebrado en llanto. Y recuerdo que me llevaron a un cuarto a orar por mí. Y le puedo decir a la audiencia, o al que me escuche o al que me vea, que fue algo sobrenatural. Yo peleé en eso. Yo puedo decir, fue una liberación que yo me recuerdo. No supe lo que pasó, dicen que pasaron 1 hora, 1 hora y media, pero sé que lo que yo vivía, lo viví en ese momento. Peleé contra lo que yo peleaba en esa 1 hora y media, que fue algo horrible. Pero al final de tiempo, cuando yo salí de ahí y miré al cielo, después de haber sido liberado, pude ver un cielo estrellado, que yo le puedo decir a cualquier drogadicto que un drogadicto es ciego mientras que está bajo las drogas. No puede ver el cielo, no puede ver las estrellas, no puede ver la naturaleza que Dios hizo, porque la droga nos cierra el entendimiento, nos ciega por completo y nos deja sin visibilidad. Yo le quiero decir a cualquier persona que me escuche que pueda ser un drogadicto, que déjese tocar por Dios, porque Dios es el único que lo puede hacer. Lo hizo en un instante, en un segundo, en ese día. Jamás hasta hoy, que han pasado 30 y tantos años, he vuelto a usar droga, he vuelto a tomar o he vuelto a beber vino. Que Dios bendiga si eso responde a tu pregunta. Ya. Muy buena respuesta, de verdad que ahorita ya quiero chillar, me metió algo aquí en el bajito, pero digamos, ahora vamos, de verdad que es algo impactante y sé que mucha gente se va
de cierta manera a lo mejor tocar a personas que a lo mejor están ahorita en este momento tratando de hacer una decisión como esa. Porque las drogas es un camino muy difícil donde mucha gente está atrapada hoy en día. Lastimosamente es como que la única salida que ellos encuentran para a lo mejor para sus problemas y todo eso. Ahora mi pregunta es, porque yo sé que usted habla mucho de lo que sufrió su esposa, pero yo quisiera ver el testimonio de un hijo, cómo fue crecer en un hogar así para ti, Rubén Jr., en un ambiente así todo el tiempo, viviendo con miedo, me imagino, viviendo con incertidumbre de a lo mejor mi papá salió hoy, pero el día de mañana quien no se sabe si va a regresar. O sea, ¿cómo fue tu vida creciendo? ¿Tú tenías algún trasfondo cristiano durante todos esos años en los que tu papá vivió así? No, creo que realmente él ahorita compartió un pedacito tan pequeño de todo lo que nos ha compartido y de todo lo que vivimos realmente. Creo que lo que Dios ha venido haciendo a través de los años es algo muy glorioso, la verdad. Me recuerdo de niño, claro, me recuerdo caminar en una vida sin Cristo. Yo tengo, quizás podría hablar como hijo, porque soy hijo de él, ¿verdad? Recuerdo muchos momentos que marcaron mi vida de niño, que de repente no se platica mucho porque son recuerdos de alguna manera tristes, ¿verdad? Que los recuerdo ahora y digo, wow, la verdad que impresionante lo que Dios puede hacer con piezas quebradas, con vidas destrozadas, ¿verdad? Y cómo Dios puede restablecer un hogar que realmente está disfuncional. Nuestro hogar era un hogar disfuncional. Cuando llegamos a California realmente veníamos corriendo de la policía, de una transacción ilegal que había hecho. Mucho de su testimonio que de repente no lo ha compartido en su totalidad, pero sí creo que yo llegué como un hijo a un hogar no cristiano. Él mencionó que me vino a bautizar en el 82. Crecí en un hogar católico, ¿verdad? Nuestra familia, mucha de ella es católica. Nosotros no somos, yo y mi hermana mayor no somos bebés cristianos. Nosotros realmente crecimos en un movimiento diferente. Miré mucha droga de niño, mucho alcoholismo, pero hay muchas etapas o momentos que quedaron impregnados en mi corazón. Yo me recuerdo cuando él se metía ya estando acá en California, vivíamos en la ciudad de Pittsburgh, y me recuerdo que por muchos años él se metía en garajes por 3, 4 días con familiares, mucho hombre, puro hombre, y tomaban y hacían de todo, yo creo, allá adentro. Y cuando salían ellos, me recuerdo que mi trabajo era entrar a ese garaje y recoger los botes de concreto que llenaban pues del baño que hacían ahí, ¿verdad? Hacían sus necesidades. Y yo me recuerdo de jovencito, tenía 9 años, 10 años, y no era una vez o 2 o 3, eran muchas veces que yo tenía que entrar y ir y limpiar todo el tiradero que dejaban ahí ellos, ¿verdad? Y entraba y como joven podías oler el aroma de cigarro, podías oler el aroma de droga. Y me recuerdo que abría yo el garaje y empezaba yo a lavar con mangueras. Pero son momentos que se me quedaron marcados en mi vida, porque creo que fue ahí donde yo empecé a entender la vida que realmente estábamos viviendo. Lo teníamos todo para el mundo en base a economía, pero estábamos vacíos internamente porque nos faltaba Dios. Pero en esos momentos, como un niño joven, 9, 10 años, pues no lo entiendes en su totalidad. Pero me recuerdo muchas veces donde miré a mi mami gritando, llorando. Llegué a mirar a mi papá, ponerle cuchillos en la garganta y agarrarla sobre la pared. Momentos donde
íbamos a matar a toda la familia y momentos bien difíciles que de repente no hablamos a nivel iglesia, pero creo que son momentos que hicieron nuestra vida y Dios aún esos momentos los permitió para hacernos más fuertes. Y también tengo el otro lado de la moneda donde me recuerdo cuando conocieron a Jesucristo, conocieron cuando su vida empezó a ser diferente. Me recuerdo cuando se hicieron adictos a la iglesia. De lunes a domingo estábamos en la iglesia. Y creo que esos momentos comenzaron a ser mis mejores momentos. En esos momentos, aunque estaba mi papá en medio de una transición, cambiando su vida, aunque mi mami estaba en una transición, cambiando su vida, creo que yo como joven me incliné a la música. Ese era como mi escape, era el adorar, el glorificar a Dios a través de la batería, de un piano. Y creo que me enamoré de un instrumento, de la batería, de piano, no tanto por el instrumento, sino creo que en esa juventud era el método que Dios utilizó para traer paz a mi vida. Cuando yo tocaba, cuando yo me desconectaba de lo que estaba viviendo, creo que podía entrar a conocer a Dios, y desde jovencito ese fue mi corazón. Los próximos años, durante mi juventud, creo que podríamos testificar los dos que fueron los años más difíciles. Fueron años donde sí teníamos a Jesucristo. La gente que está escuchando esto podría decir, bueno, y encontraste a Jesucristo, todo salió bien. Bueno, no, realmente encontramos a Jesucristo, pero todo comenzó a ir mal. Qué ironía de la vida. Quiero decirle a mi hijo, porque él sí se acuerda, el odio que me tenía Violeta. Total. Era un odio que lo sentía. Ella, su rebeldía no duró hasta los 18 años. Rebeldía interna. Y a pesar de que yo le pedía perdón, porque yo le digo a cualquier padre que me esté escuchando, no basta un perdón a una hija o a un hijo cuando uno comete años de atrocidades, de que ellos ven como el maltrato que uno le da a su mamá. Entonces, no es de una palabra, perdóname, hijo, no. Es de manifestarle año tras año tu cambio, tu moda de pensar diferente a lo que tú eras antes. Y voy a seguir. Claro. Y creo que Violeta, siendo la hija mayor, siendo mujer, de alguna manera ella estaba con las manos amarradas. Me recuerdo una vez que estaba un pleito y habían gritos, empezaron a sacar cuchillos y era una locura, brother. Creo que sin Cristo se pone loca la cosa, ¿verdad? Y me recuerdo una vez que estábamos sentados yo y mi hermana Violeta, y Violeta me volteó a ver y nunca se me olvida porque me dijo, haz algo. Y yo tenía 10 años, 11 años y decía, ¿cómo? Y luego me decía, tú eres el hombre, haz algo, ¿verdad? Y creo que en esos momentos, ahora regresamos a esos momentos y podemos disfrutar esos momentos porque podemos entender que aún en los momentos más difíciles Dios estaba cuidando de nosotros. Creo que estas etapas que platicamos hoy difíciles, la realidad es de que sí, conocimos a Jesucristo, pero el momento era difícil. Mi papá no había trabajo, estaba trabajando construcción, la economía estaba limitada, y creo que mi vida como hombre, como el primer hombre del hogar, fue diferente. Yo podía percibir la necesidad, podía percibir que no había, ¿verdad? Y es interesante, Shadow, ver cómo tu vida puede cambiar tan rápidamente de tenerlo todo pero no tener nada, a un momento tener nada y de repente tenerlo todo. Y creo que eso como joven movió algo dentro de mí. A la edad de 13, 14, 15, 16, 17 años, que son los años de high school, que son los años donde uno va a la escuela. Creo que podría yo testificarte que muy pocas veces usé zapatos de marca, que muy pocas veces yo no fui un joven que manejé un carro. Es más, me atrevo a decirte que tenía vergüenza a veces que me llevaran a la escuela porque tenían una troquita roja con madera. En vez de ventanas le pusieron madera. Pero espera. Entonces fueron 6 años de prueba las que yo les decía, déjenme en la librería y yo camino a la escuela,
Porque me daba vergüenza que me vieran en ese vehículo. Esto es verdad. No teníamos. No es de que uno tiene y no quiere gastar. No, no, no. La realidad es de que estábamos viviendo un momento muy, muy difícil. Aprendí yo de niño a tenerlo todo y aprendí de joven a no tener nada. Y creo que esa fue una gran enseñanza para mi vida como hombre que soy ahora, que Dios me ha premiado y me he esforzado. Yo creo que ese fue la etapa donde Dios empezó a ajustar a Rubén Jr. Y empecé a comprender que el valor no es en base a lo que tú tengas en tu bolsa, que el valor no se mide por casas ni por carros, que el valor más grande que pueda tener el ser humano es tener a Jesucristo en su corazón. Y creo que esa fue una enseñanza para mi vida. Crecí con mi papá drogadicto, mujeriego. Crecí con un papá rebelde que hizo tantas cosas que no debería de haber hecho. Pero también crecí con un papá que tuvo la valentía de cambiar, que tuvo la valentía de entregarse a Dios, de amar a Dios, de cambiar su forma. Entonces creo que me considero un hombre bendecido de poder haber tenido al mismo papá y verlo de las dos facetas. Y gracias doy a Dios que pude crecer en un ambiente ya después de iglesia, donde pude entregar mi vida a Cristo, donde pude crecer con alabanzas, con música. Y desde joven yo sabía que Dios estaba haciendo algo en mi vida. No lo entendía en su totalidad, pero sabía que Dios estaba conmigo. Era un muchachito joven, muy talentoso, tocaba la batería. La tocaba muy bien. Llegué a tocarla mejor que Josué, pero bueno, ahorita vamos a... la tocaba muy bien, pero no, Josué toca mucho mejor que yo. Pero me reflejo mucho en mi hijo Josué, porque sé que él es apasionado por la música. Y creo que yo fui un muchachito apasionado por la música. Y sí, tengo la bendición de poder decirte, Sharo, que pude ver los dos lados. A la edad de 18 años yo comencé mi negocio y Dios empezó a bendecirme. A la edad de 25 años era uno de los agentes más grandes en todo California. Y creo que todo mi esfuerzo y todo mi trabajo y todo lo que yo he hecho siempre tenía un chip ahí en mi corazón. Siempre tenía algo que quería comprobar a mis papás, a mí. Mi anhelo no era tanto tener éxito para Rubén. Por muchos años mi anhelo era tener éxito para poder regresar a mi hogar y poder bendecir mi casa. Creo que eso era algo que siempre cargaba yo desde joven. Era el poder honrar a mis papás, honrar a mi mamá, honrar a mi papi. Y bueno, creo que Dios me ha dado el privilegio de poder hacerlo en vida. Creo que lo he hecho con todo mi corazón. Creo que hay satisfacción en mi corazón de saber que los sigo honrando y no me canso de honrarlos, porque ahí es donde uno encuentra larga vida, dice la Biblia. Entonces, tengo el privilegio de poder haberlo hecho, y eso es nuestra vida más secular, como Dios lo ha ido haciendo, ¿verdad? Y creo que es muy honroso decir, y creo que no se mira mucho, lo hablo yo, pero todos los 5 hijos, todos juntos, todos nos amamos, todos trabajamos en el mismo ministerio, todos estamos conectados a la misma misión y visión de la iglesia. Y creo que es impresionante cuando tú lo miras en su totalidad, ver que Dios de un drogadicto puede sacar a familias que amen su presencia y que puedan marcar la diferencia en ciudades. Eso solo Dios lo puede hacer, en realidad. Yo también, indagando después de escuchar todo esto, yo tengo una pregunta. Pastor Senior acá nos compartía de que hubo un momento donde él sintió que pues todo aquello que él tenía de años en su corazón se rompió. ¿Hubo un momento clave en tu vida que tú dijiste? Porque yo entiendo, a veces los hijos de pastor están bajo mucha presión, bajo muchas cosas, y a veces a lo mejor tú estás sirviendo pero en modo automático. Pero ¿cuándo fue ese momento que tú dijiste, yo sí quiero servir y entregar mi vida y mi corazón al Señor completamente, y esto es lo que quiero hacer por lo que resta de mi vida? Algo cuando tú ya más intencionalmente
empezaste a servir? ¿Cuál fue el momento que dictó un antes y un después en tu vida? Bueno, te voy a compartir algo interesante. Creo que el momento clave donde yo sentí que Dios estaba haciendo algo en mi vida, yo empecé a trabajar, empecé a ser bendecido en finanzas, empecé a ver la bendición desde muy joven. Yo trabajaba muchas horas. No tenían lo que tengo, ¿verdad? No vengo de una familia rica, no, realmente creo que Dios nos ha ido bendiciendo y hemos trabajado. Pero creo que a la edad de 26 años, la iglesia Palabra de Dios había estado brincando de iglesia a iglesia a iglesia. Creo que pasamos como 7, 8 iglesias. Empezamos en Pittsburgh y nos movían y nos sacaban, nos daban el horario más tarde, nos daban el peor tiempo. Creo que todo eso fue formando caracteres, pero creo que llegó una etapa donde un chavo de la iglesia decidió partir de palabra. Y creo que esta fue la parte donde para mí marcó mi vida. Un chavo decide dejar palabra. Él en ese entonces era el director de alabanza. Iba a haber una transición pastoral en ese entonces. Y este chavo y su familia deciden irse de la iglesia cuando está haciendo la transición pastoral. Hay una transición pastoral. Creo que en ese entonces, creo que en su corazón de esta persona quiso de alguna manera dejar todo preparado, dejar a otra persona encargada para que pudiera funcionar, ¿verdad? Todo esto. Entonces, creo que lo hizo con un corazón, en su mejor intención. Pero creo que ese día marcó mi vida. Y te voy a compartir por qué. Ese día nos juntamos, nunca se me olvida, nos juntamos en la casa de mi papá porque estaba haciendo la transición. Mis tíos estaban yendo a Durango, mis papás estaban quedando como pastores. Estoy hablando hace 16, 17 años atrás. Y en esa tarde me recuerdo que yo tenía 25 años de edad. Y en esa tarde este muchacho empezó a decir, bueno, me voy, yo y mi familia, pero vamos a dejar a fulano y a esto y a mengano. Y empezó a dejar. Y me recuerdo que ese día mi papá se levantó y dijo, no. Si tú te vas, vete, pero yo voy a poner al que sigue. Y creo que ese día marcó mi vida. Y te voy a decir por qué. Ese día yo estaba sentado y pues otra persona, este muchacho había dejado a otra persona asignada como director de alabanza, ¿verdad? Yo sabía que Dios me había llamado en ese momento para tomar ese rol de alabanza. Yo sabía que yo era el más capacitado para tomar eso. Sabía que tenía el corazón y amaba a Dios. No quiero hacerlo sentir como que era yo, no. Sino tú sabes cuando tú tienes algo, el regalo que Dios te ha dado. Eso tú lo entiendes. Ahora, quizás no tienes el tiempo, la habilidad, no sé. Pero en ese momento, como mi papá y mi mamá estaban tomando la iglesia, yo sabía y conocía el corazón de ellos más que nadie, porque soy su hijo, y sabía que yo iba a poder aportar más, ¿verdad? Y creo que ahí hubo un entendido y bueno, hubo locuras ahí, pero finalmente me pusieron a mí. Y cuando me pusieron a mí, nunca se me olvida que alguien se levantó y dijo, ¿él, Rubén? ¿Él qué va a enseñarle a esta gente? Él tiene 25 años, o sea, ¿qué les va a enseñar un muchacho? Y creo que ahí, en ese momento, me sentí como David. Esa fue la primera vez que yo pude entender y sentir el desafío más grande en mi vida de poder matar a Goliat y demostrarle a la gente que yo podía matar a Goliat. Literalmente un desafío como David. Yo quería entrar y demostrarle a la gente que podríamos formar un grupo de alabanza no solamente en base de talento, sino en base de unción. Y creo que esas dos cosas para mí eran muy importantes. No solamente músicos talentosos que sepan tocar. Eso es súper chido, ¿verdad? Y me gusta porque soy músico. Pero creo que se marca la diferencia cuando la unción de Dios está presente. Y creo que ese día mi papá se levantó y dijo, él es, y la persona que había dicho él, y él que va a enseñar. Creo que esa noche no pude dormir en toda la noche, Sharo, pensando, en algún momento le voy a demostrar
que yo sí puedo. Y creo que esa fue la primera vez que sentí el desafío. Y creo que hablando a nivel ministerial, creo que a través de toda la Biblia hay momentos de desafío en Josué, en Moisés, en David. Hay momentos de desafío donde tú tienes que abrazar lo que Dios tiene para ti, tu asignación, tu propósito, y tienes que ir al frente, aunque la gente no cree en ti. Tú tienes que ir al frente porque es la asignación que Dios ha puesto en tu vida. Y creo que ese día es donde yo entendí que Dios quería hacer algo en mi vida. En medio del dolor, en medio de querer comprobarle a alguien, pero creo que ahí fue donde yo sabía y dije, bueno, Rubén, y te quiero decir algo, más adelante pasaron años y más adelante teníamos un grupo de alabanza impresionante, voces increíbles, gente se añadió, músicos buenos se añadieron, y creo que una de las satisfacciones internas que quizás nunca los vamos a decir porque no queremos doler a gente, pero una satisfacción interna que tenía el pastor Rubén Jr. era decir, te dije que lo podía hacer. Y creo que eso lo cargamos todos. ¿Por qué? Porque creo que cuando Dios tiene algo para ti, claro, lo vas a hacer, pero siempre va a haber gente, en inglés se usa mucho la palabra haters, ¿verdad? Siempre va a haber gente que no va a creer en ti. Que va a dudar. Creo que hay gente que ha dudado en ti, Shadow, de todo lo que has hecho hasta hoy. Creo que hay gente que ha dudado en el pastor acá, Senior. Creo que en el mundo actual, toda la gente que ha llegado a hacer algo impresionante, que ha llegado a niveles altos, siempre ha tenido a gente que ha dudado. Y creo que lo más hermoso es poder avanzar aún en medio de la gente que duda y demostrarle al mundo que Dios te escogió a ti. Gloria a Dios. Algo que me impacta de todo lo que está diciendo mi hijo, porque dentro de mi corazón yo era copastor o pastor, se puede decir, al mismo tiempo que los pastores Guzmán. En realidad trabajábamos unánimos y estábamos juntos, no había diferencia. Ellos y nosotros tomábamos las mismas decisiones de toda la iglesia. Pero algo que este líder que era de alabanza, era un muy buen muchacho, un muchacho ejemplar en todo. Y lo único que quiero mencionar para que Sharon nos haga la siguiente pregunta es que quiero poner esto en claro. Mi hijo siempre tenía la actitud de alguien que tiene deseo de servir. Y él venía y conmigo y en su juventud me decía, papi, pero si tú eres el pastor, porque... Y yo le decía, aprenda sujetación, mijo. El que se sujeta va a llegar un día a la meta que Dios quiere. Se sujetó durante 2 años a alguien que lo ignoraba. Y sabe, yo quiero decirle a cualquier persona, alguien que se sujeta a Dios y que sabe esperar el tiempo de Dios, Dios se lo va a dar. Porque el corazón de los hijos Dios lo conoce. Y yo sabía como pastor que Dios iba a llegar el tiempo donde Él iba a ser el director. Y llegó el día. Llegó el día. Y creo que es importante marcar esto de que palabra de Dios en ese entonces no es lo que palabra de Dios es hoy. Oh, no. O sea, cuando alguien empezaba a brincar era como que este está loco. O sea, ahí nadie brincaba, nadie andaba dando gritos de victoria. Entonces, de repente, soy un muchacho. Lo interesante es de que la gente brincaba y danzaba en los conciertos de Marcos Witt y de Marco Barrientos, pero cuando llegábamos a nuestra casa era algo totalmente diferente. Entonces, dentro de mi juventud, yo anhelaba ver una iglesia viva. Anhelaba ver una iglesia que adorara a Dios sin reservas. Y creo que en ese entonces yo estaba deseando algo que no estaba viviendo o que sentía que podíamos dar más, ¿verdad? Es increíble, pero la realidad es de que esa era parte de mi frustración, de querer ir más allá y sentirte como que alguien te está deteniendo, como que hay una tapa que no te deja ir más allá. Y creo que es parte de la vida. Creo que muchos de los que pueden estar escuchando de repente se encuentran en la posición del pastor Junior. Creo que es importante entender que a su tiempo Dios te va a honrar y Dios te va a levantar. Amén, amén.
Ya, es algo que personalmente esto habla volúmenes a mi vida. Y es de que cuando tú tratas de traer un concepto diferente y algo diferente a la mesa, a veces vas a ser confrontado. Pero yo he aprendido de que si es algo que tú sabes que viene desde el corazón de Dios, es algo donde Él siempre te va a exaltar, es algo donde siempre va a sobresalir, porque no es tu pensamiento el que está sobresaliendo, sino que está sobresaliendo el pensamiento de Él, el corazón de Dios por medio de esto. A lo mejor nos van a mirar raro, a lo mejor nos van a de cierta manera hacernos sentir menos, como en tu caso, a lo mejor hasta nos van a hacer a un lado completamente. Amen. Pero siento que son cosas, como dice usted, es forjar el carácter. Es decir, ¿sabes qué? Por ahorita te voy a escuchar, pero cuando sea mi tiempo voy a dar lo mejor de mí para que esto te traiga un remanente, para que esto sea algo diferente que va a tocar generaciones. Y hasta el día de hoy lo hemos estado viendo domingo a domingo. A veces no nos damos cuenta de lo bendecido que somos en casa. Total. Hasta que visitamos otra casa. Eso es una verdad. Y es algo que yo siempre le digo a mis muchachos. Para los que no saben, pues yo estoy a cargo de los muchachos del departamento de Miria. Y les digo, esto que vivimos nosotros aquí domingo a domingo no es algo que viene del domingo pasado. Son 20 y tantos años de pelea, 20 y tantos años de lucha constante, 20 y tantos años de alguien que tomó la antorcha, como dicen, y la ha llevado de generación a generación a generación. Y primero Dios, esta generación nosotros vamos a entregar a los que vienen. Total. Porque estamos viendo muchachos súper talentosos como Josh, como Luis, el guitarrista. Amen. Niños que no cumplen todavía ni los 18 años, pero que ya están sirviendo a Dios con una manera tan apasionada. Pero eso no se puede lograr si antes no se deja un legado, que es el legado que para mí ustedes dos, y no es por los demás pastores que antes estaban antes de ustedes, porque también hay que honrar al pastor César, a Ramón, a todos estos pastores, porque son pilares y fueron la fundación de esta iglesia para que hoy esto llegue a ser lo que es. Pero como ahora los dos que tenemos en la mano son a ustedes, por eso es que están sentados aquí. Y ahora ya hablamos como del trasfondo y de todo esto, de cómo fue venir al pastorado para cada uno de ustedes. Ahora yo quisiera preguntarle primero al pastor senior, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que usted ha encontrado en el pastorado? Bueno, en la transición de cuando me tomé 611, entrar en un edificio donde iba a haber un pago bastante caro porque estábamos comprando un lugar. Éramos 60, 70 personas que en realidad todos eran constantes en ese tiempo con los diezmos, pero éramos muy pocos. Pero el desafío era llenar. Teníamos hambre de Dios. Y eso es lo más importante. El hambre que tú tienes, cuando tú tienes deseos de servir a Dios con todo tu corazón, tú sabes que Dios te respalda. Yo había conocido a Dios de una manera diferente a otros por la situación donde yo pasé 6 años de prueba, donde yo salía y le manifestaba a Dios que no tenía ni para comer ni para pagar el abono de la casa. Y siempre Dios cumplió con aquellos requisitos que yo necesitaba. Los ponía ante Él. Yo le decía a tú eres mi padre, eres dueño mío, eres dueño de todo lo que tengo. Entonces entrar a un lugar sin estar preparado, como quien dice, un bachillerato, algo, simplemente algo fundamental llevaba conmigo. Pero saben, yo quiero decirle a cualquier persona que de lo ruin, de lo débil, de lo que quizá no tenga conocimiento, cuando tú te paras y vas con el corazón dispuesto, ya has conocido a un Dios que hace milagros, que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo prodigios y sigue haciendo señales. Cuando tú te paras enfrente de un micrófono y hablas con el corazón a aquellos que están ahí y les hablas de alguien que está vivo y que hizo una cosa, milagro en tu vida, y que sigues hablando de él en las calles y en donde quiera que te encuentras, Él es el que trae la gente. Y yo me sorprendí porque Dios, a través de la prueba y la lucha y del orar y de buscar a Dios y de todos los problemas que pudiera haber, habíamos construido, todo se había ido, todo el dinero, la deuda de una tarjeta mía estaba llena de $10,000 y todo eso.
Pero Dios empezó a traer gente y en menos de 6 meses llegamos a los 150, lo que nunca habíamos logrado. Y empezamos así. Y algo que siempre a los 2 años estábamos completamente en ese lugar donde cabían 200 personas, 210, siempre lleno, bajaba un volumen y pasaba otro. Pero yo quiero decirle a toda persona que el poner la fe en el consumador de la obra, como dice Hebreos 11, puedes pasar cualquier problema, puedes pasar cualquier momento difícil. Lo más difícil que puede haber es tener la fe puesta en aquel que puede hacer la obra. Amén, amén. Pero todavía no contesta mi pregunta. Todo lo que dijo es clave y todo. Pero yo preguntaba acerca de un momento en específico donde usted a lo mejor dijo, ¿sabes qué? Yo aquí corrí, básicamente. Esa pregunta es fácil. Muchas veces dentro de lo que tú trabajas, llegas al término, voy a hablarlo claro, cuando tú llevas 8 años, 9 años, y a través de tanta gente que tienes ahí, y tienes los líderes, pero tú llamas a una junta, esto es regular, llamas a una junta a los 10 líderes principales y llegan 2, llegan 3. Y ves tú que te desarmas por querer llegar a otro nivel y a otro nivel, a otro. Quieres crecer, tu corazón está para crecer. Has dado todo, lo has puesto todo. Has puesto tus finanzas, has puesto tu tiempo, has puesto tu tiempo de oración. Y ves que no hay gente que tenga hambre de trabajar. No hay gente que quiera servir con el corazón. Esos son tiempos muy difíciles para un pastor. Son tiempos donde tú mismo menguas. Porque hay gente que tú ves que tienen todas las habilidades, pero ellos tienen otra forma de pensar y no están en la misma visión que tú caminas. Son lo más difícil que puede tener un pastor, es cuando tiene líderes que no tienen la misma visión. Es por eso que yo hoy, que mi hijo es pastor, yo lo considero mi pastor, él dice o pone la visión y yo, como alguien que se sujeta a una visión, camino con su visión. Siempre aquel que camina con la visión del que Dios ha puesto, se equivoque o no se equivoque, uno tiene que caminar con lo que Dios puso al frente para poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén, amén. Ahora, esta es una pregunta. Yo sé que usted es un hombre de así fuerte y que no le gusta a veces como abrirse mucho en cuanto a lo emocional. Pero si usted tuviera que decirle algo a Rubén Jr. hoy en día, de cómo usted se siente de ver todo lo que Dios está haciendo a través de él y que tiene que decirlo de corazón, ¿cuáles serían esas palabras que usted utilizaría para él en este momento? Simplemente le diría que está haciendo un trabajo excelente, que nunca abra el oído a las cosas negativas, que siempre las personas van a hablar lo que quieren hablar, aún sin pensar lo que hablan. Muchas veces no saben lo que dicen. Yo le quiero decir que se enfoque simplemente en lo que él está haciendo, que lo está haciendo maravillosamente, que tienes la habilidad y que tienes el corazón grande. Yo sé que mi hijo tiene el corazón tan grande como muchos no lo conocen. Yo lo conozco porque desde niño, desde los 8 años que yo lo vi tocando un instrumento, supe que era un corazón. Y él, es más, yo lo conozco porque sé que en los momentos más difíciles de mi vida, donde no tenía para comprarle un par de zapatos, yo lo puedo decir hoy libremente ante la audiencia, él me decía: papi, no te preocupes, cómprame 2 empeiles que valen 13 pesos por 2 pares. Entonces, él tenía un corazón, siempre ha tenido un corazón excelente. Y ahora que lo veo trabajando y sé que él ama a las personas que tienen talento, él no esconde el talento de las demás personas. Él quiere que el talento sea descubierto. Y eso es lo que muchas veces los pastores no queremos, que otros nos superen. Yo creo que Dios usa los talentos para hacer crecer el reino. Yo creo en el reino de Dios, no en los talentos. Los talentos los da Dios. Y si Dios le da a alguien un talento y tú crees que va a tener mayor talento que tú, bueno, pues gloria a Dios, porque a él le place hacer
hacer eso. Y yo creo que es por eso que mi deseo de dejarle a él, porque sé que él tiene más preparación, tiene un talento extraordinario, tiene una forma de amar extraordinaria, tiene una forma de tratar a la gente extraordinaria. Y es por eso que yo sabía que dejándolo en las manos, aun cuando se hiera a otras personas o se dañe en lo espiritual a otras personas, tú no puedes dejar algo que no va a continuar creciendo simplemente por dárselo a la persona que Dios no te dice que se lo des. Se tiene que dejar el legado a alguien que Dios te lo pone en el corazón y que sabe que va a llegar a hacer lo que Dios va a querer hacer con él. Y ese es el corazón de mi hijo. Crecer y hacer lo imposible porque Dios se agrade. Amén, amén. Ahora, Rubén Jr., yo sé que a lo mejor no estás, ¿cómo se dice? En inglés se dice aware of. Pero estamos a un mes de que cumplas 6 años de pastorado. Realmente, Rubén Herrera Jr., ¿cuál es la cosa más, como las cosas más gratificantes que has sentido? Y también al mismo tiempo, ¿cuáles han sido los mayores desafíos? Porque todos vemos al Rubén que sube al altar y que empieza a gritar Cristo vive y que la victoria mía es. Pero nadie se da cuenta a veces de las batallas internas que cada uno tiene. Y este es un espacio para llegar a conocer no solo al pastor, no solo a la persona que está ahí hablando en el púlpito, sino también el corazón de esta persona. Yo te conozco personalmente, puedo decir que he compartido contigo dentro de las 4 paredes y sé que eres un ser excepcional en todos los sentidos, un corazón enorme, como lo decía el pastor. Pero a lo mejor a la gente a veces no se da cuenta de que ser pastor no es fácil. A veces incluso yo siendo solo líder de un departamento no es tan fácil. Entonces, ¿cuáles han sido los momentos que tú dices más gratificantes? Un momento clave donde tú dijiste, vale la pena lo que estoy haciendo hoy en día. ¿Y cuál ha sido un desafío de los más grandes que has afrontado a través de todos estos ya casi 6 años que has estado en el pastorado? Creo que hay tantos momentos gratificantes, man. Creo que hay momentos donde... Creo que al comienzo de cualquier cosa está el desafío. Es lo primero, el temor a no ser suficiente. El temor a perder. Creo que es lo más normal. Creo que a mí me sucedió al comienzo a mí y a mi esposa, porque realmente este caminar pues lo hacemos juntos, yo y la pastora Elvia, que creo que es una parte tan fundamental de lo que Dios ha hecho en mi vida y de cada victoria que he tenido como pastor. Pero al comienzo creo que el desafío más grande fue tomar una iglesia como 4ª generación pastor. Una iglesia que ya había tenido 3 pastores, incluyendo mis papás, que los honro y los amo, mis tíos, el pastor César. Pero yo sabía, cuando tomé la iglesia PDC, que Dios quería hacer algo diferente. Y creo que el desafío tan grande era cómo es que voy a llegar a donde yo sé que Dios quiere y lo que Dios quiere hacer. Creo que en ese momento se miraba tan lejos la visión. Se miraba tan lejos lo que yo anhelaba. Se miraba lejos en todas sus formas. Se miraba lejos porque no teníamos el local. Se miraba lejos porque no teníamos el liderazgo. Se miraba lejos porque no teníamos equipos, organización. Se miraba lejos porque no teníamos las finanzas. Se miraba lejos por tantas diferentes. Creo que cuando tomamos, creo que algunos de la iglesia no lo saben, muchos no lo saben porque la mayoría es mucha gente nueva, ¿verdad? Y la iglesia ha crecido, pero cuando tomamos yo y mi esposa, fue un desafío aún en nuestra familia. Gente que amábamos se fue. Gente que nosotros considerábamos cercanos se fue. Creo que es bíblico, ¿verdad? Con historias como David o historias como Caín y Abel, donde de repente hay familia, hay problemas, hay desafíos donde la gente más cercana que tú crees que es la gente que va a creer en ti, muchas veces son la gente que Dios permite, escucha, que Dios permite que se muevan o que se vayan, porque eso te va a hacer más fuerte. Creo que eso es
hay mucho que hablar sobre eso y en algún momento lo haré, ¿verdad? Pero sí creo que desde el comienzo el desafío fue ese. Fue decir, Dios, vamos con todo. Ajá. Creo que al comienzo, cuando miré yo un nuevo edificio, anhelé ver algo diferente. El edificio tenía una cantidad bastante alta. La iglesia no tenía esa cantidad. Te comparto, voy a abrirme hoy. La iglesia no tenía esa cantidad. Creo que yo sabía que Dios nos quería dar 501 Auto Center Drive, donde hoy tenemos nuestra iglesia. Creo que era algo que yo anhelaba, ver algo más grande, algo diferente. 6 años atrás no teníamos esa propiedad. Y creo que cuando Dios pone todo en su perspectiva y va poniendo todo en su orden, lo primero que Dios hizo, no le pedí a la iglesia que me ayudara para comprar el edificio. Yo pedí a la iglesia que me ayudara a reedificar el edificio, porque Dios me pidió a mí que yo entregara para comprar. Fue algo que salió de Rubén. Y creo que Dios estaba probando mi corazón. Creo que Dios está diciendo, bueno, Rubén, antes de que yo haga algo glorioso, quiero que tú estés todo adentro. En inglés le llamamos all in. All in. You gotta be all in, Rubén. Yeah. Y creo que ese fue un desafío tan grande. El escribir un cheque tan grande y decir, ten Dios, creo en lo que vas a hacer, aunque no lo estoy mirando, aunque no estoy viviendo, aunque no tenemos grandes equipos de media, aunque no tenemos un gran grupo de alabanza, aunque no tenemos una gran iglesia, pero creo que Dios, tú nos vas a dar lo que tú dijiste. Creo, Dios, en la palabra que has depositado. Y creo que ese fue un desafío tan grande en mi vida, donde podemos hablarlo ahorita y recordarlo, pero en ese momento, el creerle a Dios con todo lo que tú tienes de economía, porque sabes que Dios te llamó, creo que ese ha sido uno de mis más grandes desafíos. Yo tengo algo que agregar en eso y quisiera que indagaras un poquito en ese momento. El día que fue la inauguración de los 2 servicios en el español y el inglés, yo pude ver a un Rubén totalmente quebrantado al ver todo lo que estaba pasando ese fin de semana. Veníamos de una conferencia, Legendary Hours, que fue algo magnífico. O sea, se vio tanta gente entregarse a Dios ese día. Pero ese día tú compartías una historia que incluso yo la compartí como un reel en nuestras redes sociales. Y era un momento bien clave donde tú decías, Dios, úsame a mí. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento desde tu perspectiva? ¿Qué estabas sintiendo en esos momentos? ¿Qué era lo que cargaba tanto tu corazón para llegar a un momento como ese? Creo que ese día marcó mi vida. Es exactamente de lo que estás hablando. Porque yo, un año antes de tomar el pastorado, Dios me había concedido el privilegio de comprar un edificio. Un edificio grande, eran como 20,000 pies cuadrados. Y había metido unas canchas de fútbol. Había hecho inversiones en estas canchas. Yo jugué en esas canchas. Estaban bien chidas. East Bay Indoor Soccer. Le metí 2 canchas, le puse televisiones, metí tienda de fútbol. Tantas cosas que hice donde invertí de dinero que yo tenía. Creo que eso lo hice y Dios me permitió hacerlo. Al año soy ungido pastor y creo que en esos momentos en mi mente yo decía, bueno, a lo mejor Dios me dio estas canchas para hacerlo iglesia. Pero no, la realidad es de que el edificio pues no estaba adecuado para formarse una iglesia a base de la ciudad y todo eso, ¿verdad? Así es que me recuerdo que yo no podía mantener este edificio y ser el pastor y tener mi trabajo y tantas cosas. Entonces me recuerdo tan claramente que Dios me dijo, entrega todo lo que tienes, entrégalo. Y quiero que te dediques a servirme a mí. Y creo que en medio de todo ese tiempo, esa temporada, yo le di las llaves a otro chavo y hicimos un trato y él iba a tomar el edificio. Y te cuento esto, Sharo, porque es tan verdadero. Me recuerdo que el chavo iba a tumbar todo lo que yo había construido. Ahora nota, yo acababa de construir todo esto hace 12 meses. Le había puesto $250,000 a un edificio
y me había tardado 2 años y medio, 2 años y medio para abrir este edificio con las canchas, con ciudad, con permisos, con fire department, tantas cosas. Entonces me recuerdo que cuando yo le di las llaves, él afuera ya tenía Bobcats ready. Y me recuerdo que en cuanto le di las llaves, dijo, vámonos. Y cuando dijo vámonos, entraron y empezaron a derrumbar, a quebrar. Y yo por un momento mis ojos empecé a querer llorar de tristeza, de dolor, de no entender claramente la voz de Dios. Sabía que Dios me había escogido, sabía que Dios me había puesto como pastor, pero es tan difícil ver todo el trabajo de tus manos por 2 años y medio, ver lo que Dios te ha dado, ser derrumbado porque Dios tiene algo más para ti. Y en esos momentos me recuerdo que no había mucha gente en la calle, era la Pittsburgh Antioch Highway. Recuerdo que me hice a un lado y empecé a gritar donde nadie me podía escuchar. Y le empecé a gritar al cielo y nunca se me olvida porque fue un momento tan real en mi vida. Y le dije, Dios, si tú me has querido, si tú me quieres usar, te digo sí. Y ese fue mi grito, llorando, desesperado, confundido, porque creo que soy humano como todos los demás, ¿verdad? Tantas emociones en mi corazón, pero yo le gritaba al cielo y decía, Dios, si tú me has escogido, mi respuesta a ti es sí. Y la razón que yo le gritaba eso es porque yo sabía dentro de mi corazón que todo lo que yo tenía era porque Dios me lo había dado. Nada era porque Rubén era bueno, sino era porque Dios le había placido dármelo. Y creo que ese fue un momento muy clave. Y el día que lo expresé en Legendary Hours. Y la razón que lo expresé en Legendary Hours fue porque ese día no me senté al frente. Ese día había tanta gente, creo que habían como 1,000 personas, ¿verdad? Que llegaron. Yeah. Estaba llenísimo. Entonces yo me senté en la parte de arriba y cuando me senté arriba yo estaba adorando y sentí que el Espíritu Santo me dijo, abre los ojos. Y cuando abrí los ojos y miré la multitud de gente que estaba en ese edificio, que creo que es no sé, pero creo que es uno de los eventos más llenos que hemos estado en desde que abrimos Palabra de Dios, ¿verdad? Pero personalmente yo soy nuevo y hasta ahorita es uno de los más grandes que he visto. Totalmente. Había gente afuera, pantallas afuera, la gente estaba lleno. Entonces creo que en ese momento yo escuché la voz de Dios que me dijo, abre los ojos. Y cuando lo abrí y miré toda esa gente, dentro de mí yo dije, valió la pena. Espíritu Santo, valió la pena. Gracias, Dios. Porque te voy a decir algo. En todo el dinero del mundo, ni todos los edificios del mundo, ni toda la economía del mundo se compara a que una persona pueda aceptarlo y pueda ir al cielo. Creo que es la razón por la cual vivimos. Ya no me levanto cada mañana pensando en edificios, ahora me levanto cada mañana diciendo, Señor, ¿cómo puedo engrandecer el reino? Y creo que la promesa de Dios fue tan real cuando abrí mis ojos, no solo por la gente, porque la gente estaba llenísimo, pero pude mirar el departamento que tú corres, cómo todos estaban trabajando. Pudimos mirar un grupo de alabanza tan impresionante, tantos talentos que Dios ha puesto. Pude mirar a personas como Pastor Z que Dios está trayendo. Entonces todo eso para mí me da alegría de saber que Dios está ensanchando y está haciendo cosas más allá de lo que nuestra mente, mía y de mi esposa, nos pudimos imaginar hace 6 años. Y creo que para cerrar con esto, el pastor Senior lo dijo y yo lo voy a recalcar. Creo que es tan importante para mí, para mi esposa, impulsar y nos da tanta alegría que talento llegue y poder ver ese talento ser usado para la gloria de Dios. Donde antes el talento te traía una rivalidad. Donde antes las iglesias, cuando llegaba un talento, era como, hey, espérate. Para PDC, un movimiento legendario, que llegue el talento es un complemento adicional de lo que Dios está haciendo. Entonces creo que eso es muy importante hablarlo, porque Dios no lo está haciendo solamente en español, sino ahora Dios lo está haciendo también en inglés. Y si pudiéramos ver 10 años adelante a dónde Dios nos está llevando,
creo que le echaríamos todas las ganas, porque creo que ahorita Dios está estrechando palabra de Dios. Creo que ahorita la iglesia palabra de Dios, el latino está creciendo, el americano está creciendo. Dios está trayendo a gente que está impulsando a más generaciones. Y ayer tuve el beneficio, la bendición de hablar con jóvenes, y yo les dije, hey, prepárense, porque ahora ustedes son la nueva generación que está llegando. Y creo que de eso se trata. Yo honro al pastor. Antes yo decía, él es Moisés y yo era Josué. él me pasó a mí. Creo que ahora estoy mirando la vida un poco diferente, Sharon. Y ahora estoy empezando a entender que de Moisés a Josué llega un momento donde yo me voy a convertir en Moisés. Y ahora veo que ahí vienen otros Josués detrás de mí. Y creo que ellos van a llevar la iglesia a un triunfo aún más alto de lo que yo pude hacer. Y vamos de nuevo a lo que yo hablaba al principio de la pregunta, de que todo esto es increíble cómo el sí de una persona puede impactar. Es una cadena, así como hay cadenas generacionales para cosas que nos quebran, que nos rompen sentimentalmente, emocionalmente. También hay cadenas generacionales como esta, que por un sí del pastor senior, ahora estamos viendo a tu familia, la familia de Elías, la familia de Rocío, todos sus hijos sirviendo al Señor en diferentes ministerios, y los hijos de sus hijos sirviendo en una iglesia. Entonces, a veces no nos damos cuenta de eso por el ajetreo, por el estrés de todos los días, que a lo mejor vamos a ir el miércoles a tener servicio, el domingo a hacer servicio, el viernes a hacer servicio, y no nos damos cuenta de a lo mejor la grandeza de Dios y cómo se ha movido en nuestras vidas a través de todo esto, porque ya está hecho. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Y esta es una pregunta muy clave. Ya vamos a entrar yo sé que esto está corriendo un poquito largo, pero quiero que todo el mundo entienda de qué viene la visión y la misión de Palabra de Dios, un movimiento legendario. Y yo quiero saber cómo fue para usted, primero, Pastor Senior, cómo fue la transición de usted decir, ¿sabes qué? Mi tiempo aquí como pastor cabecilla hasta aquí llegó. ¿Y cómo fue para usted entregarle el pastorado a su hijo? ¿En algún momento hubo duda? ¿En algún momento hubo miedo a las críticas? ¿En algún momento usted sintió que a lo mejor no estaba haciendo lo correcto? No, mira, muchos pastores, yo quiero que con esto se identifiquen conmigo. Hay momentos que muchas veces nosotros pudiéramos quedarnos con una iglesia de 50, de 60, de 70, de 100, de 200. La iglesia que en ese tiempo el Señor me había permitido pastorear siempre era entre 170 a 180, 190, 200. La capacidad del building bajaban 30. Entonces, en mi corazón quería ver una iglesia más grande. Yo sabía que podía haber un crecimiento más grande. Yo tenía a alguien a mi lado, que es el pastor Rubén Jr., que la visión de él era más grande que la mía. Yo en ese tiempo sabía que yo podía pastorear, pero no había aquellas personas que se comprometieran en lo económico. Y yo, en mi edad, que ya era de 60 años, también tenía que pensar en mi esposa, tenía que pensar en mi economía. Yo no era una persona que vivía de la iglesia, como otras personas que tampoco ignoro que lo necesitan, no basándome en nadie que viva de lo económico de la iglesia, pero yo no era una persona, yo vivía de lo que Dios había dado de mi retiro. Entonces yo no quería exponer tampoco a mi esposa a invertir todo lo que tenía a una edad de 60 años. Para mí era difícil invertir en un edificio más grande. Entonces decidí en mi corazón, como yo creo que algunos pastores tienen que decidir en su tiempo, en decir, si yo no puedo, alguien más puede. Lo tengo alrededor mío, está en mi iglesia, está cerca de mí. No voy a ser yo el único que pueda hacer crecer la iglesia. Hay otro que la puede hacer crecer más grande. Y en realidad,
al único que podía ver que llegara a otro nivel era Rubén Jr. Lo digo con todo mi corazón. En mi corazón estaba en apoyarlo, en seguir adelante. Nunca había en mí cobardía. Pero para dar el otro paso a una edad, a cierta edad, muchas veces uno tiene que reconocer que tiene que haber otro que pueda dar el paso más grande y que tenga más fuerzas que uno. Yo le doy el consejo a cualquier pastor que si en realidad ya él sabe que no va a llegar a otro nivel, pues hay otro movimiento que se tiene. Pasar la antorcha. Pasar la antorcha. Ahora, Rubén Jr., para ti, ¿cómo fue el recibir la noticia? ¿Cómo? O sea, yo quiero que regreses a ese día cuando tu papá llega y te dice, Rubén, tú vas a ser el nuevo pastor de Palabra de Dios. Yo le dije, estás loco. Fue un día loco sin pensarlo. Sí. Fíjate qué locura. Ese día. Bueno. Ese día fue un día loco porque realmente no sucedió así. Éramos una reunión. Esa era una reunión realmente donde yo llegué del trabajo y cuando entro a esta reunión están hablando sobre que el pastor Senior ya está un poco terminando su carrera, ya está frustrado. Entonces yo digo, buenísimo, esta es la perfecta oportunidad para yo irme a la iglesia más grande de la otra cuadra y llevarme a mi familia. Esta es la verdad, es la historia verdadera. Es verdad esto, Mi vida, yo nunca jamás anhelé ni pensé ser pastor. No fue algo que yo había, no me preparé para ser pastor. No fui a una escuela. Dile que había 3 parejas más ahí. Sí, él estaba trabajando con sus pastores, copastores. Yo simplemente era un director de alabanza, allá adorando a Dios arriba. Cantando Cristo no vive. está muerto, Él está vivo. Pero curiosamente, locamente, cómo Dios le place entregarte algo, aunque en el momento tú no lo deseas. Entonces yo entro a una junta, veo a mi papá, mi mamá no estaba ni presente. Mi mami en ese momento estaba enfermita, mi papi lo miré diciendo, bueno, pues ya, creo que ya aquí ya se terminó el corrido. Y yo dije, bueno, pues nos vamos, ¿verdad? Yo en mi mente, porque nunca jamás en mi corazón estaba tomar. Yo quiero hacer un énfasis y quiero dejar saber que 2 años antes se había tocado temas que alguien me había dicho, oh, tú vas a tomar el pastorado. Yo siempre dije, no. Incluso el fundador, el pastor César, que es una locura, él me decía, tú vas a tomar. Y yo le decía, no, pastor César, no. Hay otros allá en fila. Qué interesante que muchas veces el que no quiere es el que lo agarra. Y el que quiere, desafortunadamente, muchas veces no lo recibe, ¿verdad? Esto es verdad. Entonces, creo que para mí, Shadow, el tomarlo definitivamente fue Dios. Y hay un testimonio loco detrás de esto, de cómo Dios... Es porque mi abuelita siempre decía algo, cuando Dios tiene algo para ti, ni aunque te quites, porque él contaba la historia dice, aquí estaba el peludo, dice, y dice que el peludo, para que no le diera el cargo a Dios, se cortó el pelo, le dice, pues no está el peludo, se lo doy al pelón. Espérate, Charo, quiero decirte algo bien importante, que cuando yo dije, es que yo soy exacto, las 3 parejas voltearon y dijeron, pues tú, Rubencito. Sí. No. Ahí se levantaron gente y me dijeron, Rubén. Ahora, yo quiero hacer, en ese momento, qué increíble, estaba en lo más alto de mi carrera, estaba en el mejor momento económico, incluso estaba a punto de retirarme a la edad de 35 años. Yo ya había en mi mente, yo dije, voy a estar allá ministrando a gente en una iglesia en Cancún o en Vallarta. O sea, yo ya estaba pensando locamente, nunca pensé que sería Antioch, California, ¿verdad? Pero lo increíble es de que Dios esa noche, yo llego a mi casa esa noche, Shadow, y llego jugando con mi esposa y le digo, Pastora Elvia. Y ella me decía, ¿cuál pastora Elvia? Pastor Rubén, ¿verdad? Y era como un juego sanamente porque era algo tan lejos de lo que nosotros anhelábamos. Era algo tan retirado, no estaba en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo increíble de esto es de que esa noche yo no pude dormir.
Esa noche Dios empezó a trabajar en mi vida. Al otro día me levanto y comienzo a llorar, Charo, y le digo a mi esposa, jamás tomaría yo el pastorado, jamás. Esta gente que está ahí te va a dar la espalda. Esta gente, yo la conozco, soy hijo de pastor. No me escondo de la realidad. Esta gente, la gente que te dice que te ama, cuando te volteas, va y le dice al otro lo de ti. Le dije, yo crecí en una iglesia. Mi esposa no creció en una iglesia, entonces ella no lo entendía. Y salí de la casa llorando y le dije, de la única forma que yo tomaría esta obra es si Dios mismo baja del cielo y me lo dice. No quiero escucharlo de fulanita la profeta, ni de fulanito el pastor, no, quiero que Dios mismo. A las 3 horas estoy comiendo en un restaurante con mi esposa y con otra hermana de la iglesia, y una señora toca mi espalda. Esto es tan verdad y tan... Es la razón por la cual yo estoy aquí hoy. Esa mujer toca mi espalda. Cuando volteo, ella me dice, tiene su mano sobre su boca, y en el momento me dice, Cristo te ama. Cuando me dijo esas palabras, Cristo te ama, en ese momento sentí la gloria de Dios. Sentí que ángeles comenzaron a bajar, a descender en ese lugar. Y en ese lugar ella me dijo, mira, yo no sé, no te conozco, no sé quién eres, pero Dios te manda esta carta hoy. Y me dio una toallita, no tenía con qué escribir, escribió en una servilleta. Y esa servilleta decía, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esas palabras en ese momento fueron las palabras más necesarias. Fue el momento donde Dios estaba tomando a Rubén, el negociante, Rubén, el entrepreneur, el dueño de empresas. Y en ese momento me recuerdo que tomé esa toallita, entré al baño de un restaurante, taquería mexicana, y en ese baño Dios empezó a estampar mi vida, empezó a marcar, y yo lo digo esto como testimonio. Entré a ese baño como Rubén el empresario y salí Pastor Rubén. Y en ese momento fue donde yo entendí que Dios estaba comenzando una nueva etapa en mi vida. Ok. Hablabas de eso, la verdad que son cosas que uno nunca se imaginaría escuchar de alguien que pues los procesos, pues estos son procesos que a lo mejor nadie sabe, que internamente a veces se viven desde arriba, y es por eso que precisamente estamos abriendo este espacio, sí, para que los diferentes ministerios, estamos empezando ahora desde la cabeza, desde el hogar, como se dice, puedan indagar en medio de todo esto, porque es muy impactante todo lo que estamos escuchando, porque es algo que a lo mejor nunca pudo haber salido en una plática. Pero yo quisiera indagar un poquito en esto de cómo fue para ti cuando la gente que tú pensaste que iba a estar ahí para ti se empezó a ir. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Quebrado. Creo que al momento que yo salgo de ese restaurante, de esa taquería, creo que es algo, Pastor Rubén, pero creo que es tan nuevo para mí. Creo que en ese momento yo pensé en mi corazón y en mi mente, yo dije, bueno, mientras que mi familia me acepte, creo que la tengo hecha. Creo que mi papá siempre nos enseñó a ser una familia muy unida. Éramos una familia súper unida. Somos una familia súper unida. Estamos sí, aquí atrás, están todos ahorita comiendo. Están todos comiendo y nosotros acá haciendo un podcast. Yeah. Pero la verdad es de que siempre hemos sido esa familia súper amarrada. Entonces en mi corazón yo dije, bueno, mientras que mi familia me respalde, yo sé que Dios va a estar presente. Creo que, Sharo, en esos momentos estás hablando con un muchacho inexperto. Estás hablando con un muchacho que nunca ha deseado el pastorado, ni un muchacho que pensaba llegar hasta donde Dios me ha traído el día de hoy. Entonces creo que en ese momento era tan nuevo. Y en ese momento yo pensé que llegando a la casa todos me iban a abrazar y me iban a decir, vamos. Y muchos lo hicieron. Muchos lo hicieron. Hubo un que otro que dudó de primero, pero Dios se encargó ahí de trabajar eso para darle a entender que esto era Dios. Pero también hubo gente que uno amaba, familia que uno amaba, que no creyó,
que decidió retirarse, que no aceptó el plan de Dios sobre la vida de mía. Esto es tan real, esta es una conversación real. Hubo gente que tú pensaste, que tú creciste, que tú amabas, que dijo, no creo que Dios te ha dado esa posición, no creo que eso es para ti. Y creo que esas personas, no creo, sé que mucha de esa gente se retiró. Gente que dentro de la iglesia que me recuerdo, no mucha, pero 4 o 5 familias, que eso queda marcado en el corazón, que dijeron, no, Rubencito está muy joven, o Rubencito no es el que sigue. Me decían Rubencito, ¿verdad? Todo Rubencito no, él está tomando una posición que no es de él, él está tomando una posición, está cortando la fila a otros, ¿verdad? Todas estas cosas son reales, y creo que como un joven me quebré. Te comparto esto. Yo siempre he sido un muchacho cristiano. Mi esposa es mi primera novia y es mi esposa de 22 años. Nunca tuve otra novia más que mi esposa. Creo que eso es algo honroso para mí. Nunca he tomado, nunca he ido a un club, nunca he ido a un baile, nunca me he puesto borracho. Toda mi vida se la he dedicado para el uso de Dios. Esa ha sido mi vida. Nunca le he sido infiel a mi esposa, nunca he fallado. Entonces, tú pensarías que la gente que te rodea, que conoce tu testimonio, que conoce el amor que le tienes a Dios, tú pensarías que la gente diría, no, este muchacho le va a echar ganas, yo conozco su testimonio. Cuando tú vives ese tipo de vida y sabes que has vivido todo para Dios y anhelas servir a Dios y que la gente se retire de ti, son los momentos más difíciles. Familia nuestra se fue, familia de mi esposa se fue. Y esos momentos te quebran porque dices, espérate, no somos suficientes o no les podemos enseñar algo o no somos adecuados o qué nos falta. Y creo que estos momentos nos enseñan grandes lecciones. Creo que esos momentos nos formaron. Creo que esos golpes al comienzo nos dejaron llorar por muchos meses y sentirnos con dolor tantos meses, que llegó un día, Sharon, donde yo volteé a ver a mi esposa y le dije, no más. Se acaba el llorar, se acaba el sufrir, se acaba. Si no creen en nosotros, pues que no crean. Pero nosotros tenemos que ir para el frente porque hay un remanente que nos está esperando. Porque hay gente de enfrente que está esperando lo que Dios va a hacer. Amen. Y creo que cuando tú eres quebrado al comienzo y Dios permite, se me viene a la mente el pastor T.D. Jakes, tiene un libro que se llama Crushed. Como la uva la tienes que golpear, aplastar para que salga el jugo fresco, el vino, para que te salga. Todo lo caro tiene que ser aplastado. El oro tiene que ser aplastado, quebrado. Creo que por el fuego tiene que pasar. Entonces creo que Dios permite que tú seas quebrado. Dios permite que te duela, que llores, porque después te levantas y empiezas a caminar y te haces más fuerte. Hoy yo puedo testificar que no soy el Rubén de hace 6 años, que no soy el jovencito que tomé. Creo que los golpes del pastorado, los momentos difíciles me han hecho fuerte. Y creo que ahora, por muy fuerte que venga el golpe, tú aprendes a superarlo porque Dios está de tu lado, ¿verdad? Entonces sí, no te voy a decir que fue un momento fácil. El primer año fue el año más difícil de la vida de mi esposa y mío. Entender que gente se iba a ir de nuestra vida, pero también entender que Dios tenía nueva gente que iba a entrar para hacer el cumplimiento de lo que Él había hablado. Amén, amén. Y eso es algo bien importante porque a veces pasa mucho en las iglesias de años, como por ejemplo, pues ustedes que tienen, ¿cuántos años? 32 años ya. 32 años de ministerio, y a veces hay iglesias que tienen esa cantidad de años y están
tan arraigados a la misma gente, siempre está al frente. Y algo que vi aquí, y eso se los comparto porque ustedes saben de qué iglesia vengo yo. Yo lo he compartido abiertamente con Rubén desde el principio. Yo nunca me veía sirviendo en Palabra de Dios, el movimiento legendario, porque siempre había como esa rivalidad y de la otra iglesia con esta iglesia y que esto y lo otro. Incluso internamente a veces en la cultura que nosotros vivimos como latinos es un poco difícil a veces crecer. Y es algo que me llamó mucho la atención desde que yo entré a Palabra de Dios, de que yo nunca vi como ese nivel de competencia, sino que no es el lugar perfecto porque ninguna iglesia lo va a hacer. Ninguna iglesia es perfecta. Correcto. Todos somos humanos y en nuestra carne a veces decimos cosas que a lo mejor pueden ofender a alguien, pero fue uno de los lugares donde yo de verdad me sentí en casa y fue por eso, porque veía que se impulsaba el talento, porque veía que se impulsaba todo lo que te venía a sumar. Siempre era como, por ejemplo, podemos hablar aquí, esto es un espacio bastante abierto en todos los sentidos. Cuando yo entré a Palabra de Dios, recuerdo era un 7 de enero y nos reunimos todos en el green room, en el cuartito. Y en aquel entonces yo traía mi libretita con cosas y pues yo dije, ¿qué van a decir todos estos? Yo vengo con mi libreta aquí a decir esto y esto y esto es lo que vamos a hacer. Pero ¿y este loco quién es? ¿De dónde salió? Porque incluso nosotros dos nos conocíamos, Rubén Jr., pero era como bien esporádicamente. Él me ubicaba quién era yo, sí, y sabía de dónde venía yo, pero los demás eran como, a lo mejor escucharon de mí alguna vez. Pero yo vine con ese cuadernito y yo decía al principio, y este que viene a decirnos acá qué es lo que vamos a hacer y qué es todo. Y me acuerdo que Dios ponía en mí una visión y yo en esa visión siempre vi un respaldo de Rubén. Él me dice, anota todo lo que vas a necesitar y eso te vamos a comprar para que tú vengas y hagas con esto lo que tienes que hacer. O sea, y lo comparto esto porque eso fue una catapulta para tener todo lo que tenemos ahora. Gracias, en redes sociales, para tener el impacto que tenemos en redes sociales. Y todo fue porque él, en vez de decirme, ¿y por qué ocupas eso? ¿Por qué tendría yo que comprar todo esto? ¿Por qué tú que vienes de afuera ahorita me vas a venir a decir que tenemos que gastar tanto? Ni una tan sola vez me cuestionó el decirme, Sharo, compra lo que necesitas y vamos a respaldar a tu equipo al 100%. Y yo hoy, gracias a Dios, puedo decir que tengo un equipo con un corazón enorme y donde quiera que estén, los voy a honrar siempre. Pero todo eso fue por el apoyo que él siempre ha brindado. Y siento que cualquier ministerio de la iglesia, cualquier departamento de la iglesia puede tener la confianza necesaria de decir, Pastor Rubén Jr., necesitamos esto, esto y esto, y yo se lo puedo garantizar así al 100% que un 90% de las veces, porque van a haber ocasiones donde a lo mejor no se va a poder, pero si no se puede en el momento, él lo va a hacer posible. ¿Por qué? Porque él cree en la juventud, él cree en todo eso que a lo mejor otras iglesias no creen. Y es donde podemos ver iglesias que tienen añales de estar queriendo crecer y crecer y crecer. Y no se ve nadie joven, pero es porque no se le impulsa al joven. Al joven lo tienen como sentado en la banca esperando a que crezca y ya que crezca ponerlo a trabajar. Cuando en esta iglesia siento que el diferenciador de todo lo que está pasando es de que personas como Josué, que tengo entendido que desde los 8 años empezó a tocar la batería y a estar en el equipo de alabanza, a Luisito, Gaby, todas estas gentes que a lo mejor hermana Violeta los tuvo en su clase dominical y ahora están exaltando al Señor. Tenemos aquí a Israel que ha crecido en la iglesia. Entonces son muchachos que
que quizás en otros lugares no hubieran crecido de la manera que han crecido. Entonces, tiene un gran mérito el saber de que tenemos ese respaldo en todos los sentidos del pastor. Y con eso vamos a ir terminando, pero yo tengo una pregunta más. ¿Hubo algún momento, primero vamos a ir con el pastor senior, donde usted a lo mejor, ¿cómo puedo formular esta pregunta? Es un poquito complicado. Donde usted tuvo que escoger entre su familia y algún miembro de la iglesia, en el sentido de sus prioridades a lo mejor fueron de cierta manera retadas, en el sentido de que, digamos, a lo mejor usted tenía de repente una fiesta con la familia, pero tenía alguien que estaba pasando un momento duro por el otro lado y tuvo que escoger entre el ministerio y su familia. Y cómo un pastor afronta esos momentos, porque a lo mejor desde afuera la persona puede decir, y se dice pastor, pero no está ahí para mí, pero no tiene en cuenta el lado humano. ¿Me dejas decirte algo, Sharo? En ese sentido, nosotros, mi esposa y yo, crecimos en una forma de obediencia. Es importante decir esto. De la forma que nosotros crecimos es en sujetación. Y en la sujetación que nos llevaron a nosotros fue prioridad siempre la iglesia. Yo creo que lastimamos muchas veces a nuestra familia por falta o por la ignorancia de que muchas veces también tenemos que dar tiempo a la familia, tenemos que dar tiempo en los momentos difíciles a otras personas, pero era tanta nuestra obediencia, era tanto nuestro amor a Dios, que en la ignorancia de nosotros erramos muchas veces. Y yo apruebo hoy lo que mi hijo está haciendo. Es importantísimo y ahora lo reconozco. Tiene uno que crecer, pasar momentos difíciles con nuestra familia, que me ha tocado duro en estos últimos años. Estos últimos años he aprendido algo, aun cuando mi hijo está siendo pastor. He podido tener el tiempo de consolar a la familia, donde no tuve el tiempo o no me di el tiempo por ignorante de que hay tiempos que Dios no nos reclama, sino que Dios nos da puerta abierta para ir a la necesidad. Y muchas veces no lo hice por obediencia a la sujetación hacia Dios o hacia las personas que nosotros servimos. Entonces, ya en el pastorado mío fue diferente, porque ya tuve personas que me ayudaron. Pero yo quiero decirle a toda persona que hay momentos en que sí, se tiene uno que sujetar en el momento, porque hay un compromiso que uno ya hizo. Pero es muy importante los dos lados, tanto la familia como el servicio a la iglesia. ¿Cuál sería el consejo que usted le da a alguien que está empezando en el pastorado en cuanto a eso? ¿Cómo encontrar el balance entre este es el tiempo que yo le voy a dar a mi familia y este es el tiempo que le voy a dar a los asuntos de la congregación? Yo creo que todo el siempre nosotros debemos de evaluar en el tiempo, porque los tiempos de Dios son muy hermosos. Tú sientes la presencia de Dios y te entregas a Dios, pero hay tiempo que hay algo más. Tienes que poner una prioridad, porque acuérdate que la primera iglesia es nuestra familia. Entonces, no podemos dejar lo que amamos, porque entonces no podríamos seguir al prójimo. La palabra de Dios nos enseña que si alguien desea obispado, buena cosa desea, pero tiene que tener primero a su familia en sujetación. Entonces, quiere decir que la misma palabra nos respalda que nosotros tenemos que ser entregados a nuestra familia. Y yo le doy el consejo a todo pastor que no puede ir a buscar una oveja perdida cuando tiene ovejas perdidas dentro de su casa. Yo creo que eso responde a tu pregunta. Ahora, Rubén, en tu caso, ¿cómo has vivido esos momentos que a lo mejor pueden ser un reto como emocional? El decir, ok, tengo por aquí a esta persona que a lo mejor está descarriándose un poquito, pero del otro lado tengo mi familia que a lo mejor, digamos, el cumpleaños de uno de tus hijos. ¿Cómo encuentras ese balance para decir, ok, ¿qué hago? ¿Cuál de los dos
es la manera correcta. Y también la pregunta, te voy a hacer las dos preguntas, uno para ir terminando esto. ¿Cuál sería el consejo que tú le das a alguien, a un nuevo pastor, en cuanto a esas situaciones? Creo, Sharo, que no encuentras el balance. Creo que tú tienes que poner el balance. Creo que si nos ponemos a mirar la iglesia, bueno, PDC, Movimiento Legendario, entre más grande crece una iglesia, más problemas hay dentro de la iglesia. Entonces, muchas veces las iglesias, yo he escuchado que mucha gente dice, oh, queremos crecer y vamos a crecer. Bueno, creo que nosotros éramos una iglesia que también decíamos eso, pero nunca hablábamos del otro lado de crecer, que el crecimiento trae más fricción, el crecimiento trae más caracteres, más personalidades, más problemas. Entonces creo que yo podría vivir una vida entera tratando de ayudar a gente. Creo que nunca se acabaría toda la gente que necesita que el pastor resuelva un problema, que el pastor me ayude, que el pastor ore por mí. Pero como dijo el pastor, yo conozco a grandes pastores y terribles esposos. Conozco a grandes pastores que pueden dar un sermón impresionante, pero son terribles hijos. Entonces creo que lo que marca la diferencia es cuando tú sabes poner el balance. Es muy importante entender que Dios es Dios sobre todo. Pero después de Dios, la iglesia, mi primera iglesia, es mi casa, es mi hogar, son mis hijos. Mis victorias, Sharo, no son necesariamente las que yo gano dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Mis victorias son las victorias que gano dentro de las cuatro paredes de mi casa. Mis victorias es ver a mis hijos amar a Dios. Esas son victorias para mí. Creo que cuando nos juntamos dentro de la iglesia podemos celebrar y levantar el nombre de Jesucristo tan alto, pero eso lo hacemos como familia. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es esta. Creo que cuando nosotros tenemos una vida balanceada y podemos nosotros poner y entender que este día, sí sé que hay oración en la iglesia, pero este día es para mis hijos. ¿Por qué? Porque yo puedo orar en la mañana, porque yo puedo buscar a Dios en lo íntimo de mi casa y puedo darle mi tarde a mis hijos. El día de ayer yo estaba divirtiéndome en un juego de béisbol. ¿Por qué? Porque mi hijo me compró un boleto para ir a ver el juego de béisbol. En la iglesia había oración. Se lo compró al abuelo. Pero yo preferí, era más importante pasar la tarde con mi hijo en un juego de béisbol que ir a una iglesia a orar. Y no lo digo en forma de que no, la oración es importante, pero tan importante es tu familia. Entonces creo que como pastor, mi respuesta a esa pregunta para otros pastores que de repente están en mis zapatos es: pon tus prioridades. El mundo siempre va a necesitar, incluso me voy a atrever a decir algo más loco, es verdad. Normalmente la gente que te pide ayuda y frecuentemente te pide ayuda es la misma persona. Son los mismos que siguen cayendo. Y tú jamás podrás ayudarle a alguien que no se quiere ayudar a sí mismo, ¿verdad? Tú puedes pasar toda una vida ayudándole a Chucho, Jacinto y José, y por más que ores y les impones manos y les tiras aceite, el sábado, el domingo están posteando tomadera, bailes. Entonces, muchas veces le quitamos el tiempo esencial a la gente que amamos y se lo otorgamos a personas que no se lo merecen. Entonces creo que he entendido a mi corta edad de dedicarle mucho tiempo a mi familia, tiempo a descanso también. Pastores que no descansan y corren y tarde o temprano se queman y lo vemos todos los días. Entonces creo que algo muy sabio no es buscar el tiempo, sino hacer el tiempo. Y creo que eso es algo muy importante para todos los ministerios. Saber hacer tu tiempo en una forma balanceada, donde sí le puedas dar el tiempo a la gente que realmente quieren cambiar y que Dios pone en tu corazón que tú ministres. Creo que también Dios nos ha dado la capacidad de tener a gente, en este caso como mi papá, otros pastores dentro de la iglesia, para poder abarcar más terreno, para que no caiga todo sobre una persona, sino que entre muchos podamos alcanzar más
y podamos ser una iglesia balanceada. Amen. Siempre digo esto y con eso termino. Una iglesia saludable, familias saludables son una iglesia saludable, forman una iglesia saludable. Muy importante. Correcto, correcto. So, con esto vamos a ir terminando este primer podcast. Siento que se han tocado muchos temas y hay muchas preguntas más que a lo mejor quisiera hacer. A lo mejor vamos a hacer una parte 2 de esto ya más adelante, ya que vayamos indagando en los demás departamentos. Pero si hoy ustedes, vamos a comenzar con Pastor Senior, si hoy ustedes tuvieran que dar una palabra a alguien que a lo mejor saben que está perdido en el mundo y siente que no tiene esperanza, ¿cuál sería esa palabra, Pastor Senior? Decirte que Dios está vivo y lo podemos ver porque en estos días que han pasado, que son días donde toda la gente habla de Cristo, habla de una tumba vacía. Y si hay una tumba vacía es porque hay un Cristo vivo que pudo salir de ella y pudo manifestarse a unas mujeres y decirles que fueran a decirle a sus discípulos que Él estaba vivo. Y yo te quiero decir que Cristo, así como a mí me rescató en un día, y ese día fue tan especial en mi vida, que hasta este día, 32 años después, sigo amándolo de la misma manera que lo amé desde el principio. Yo te invito a que si tú estás viendo este día, esta charla que tenemos aquí, entrega tu vida a Cristo. Teniendo el problema que puedas tener, Él te lo puede resolver. Porque Cristo vive y vive para siempre. Amén, amén. Ahora, Rubén Jr., ¿cuál sería una palabra que tú a lo mejor le pudieras dar a alguno de los oyentes que están viendo esto? Porque a lo mejor va a ser mucha gente de la iglesia, pero también puede que de repente alguien que sea externo a nuestra iglesia esté escuchando esto y a lo mejor está en medio de esa decisión de si llegar o no llegar a los pies de Cristo. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta para ti y cuál sería el consejo que tú le podrías dar, o la palabra de aliento que tú le podrías dar a una persona que está pasando por un momento difícil y queriendo hacer esta decisión? Vale la pena. Gloria a Dios. Eso sería, vale la pena. Creo que vale la pena. Y creo que le diría a la persona, una persona normalmente cuando llegan a la iglesia, muchas veces han probado todo. Quizás has probado la droga, has probado el alcohol, has probado brujos, has probado gente que te puede dar otorgar una clase de medicina. Escucho de todo. Y si has probado todo, mi consejo hoy sería prueba a Dios. Si te atreves a probar a Dios, yo te puedo dar mi palabra, como que me llamo Rubén, que Dios es suficiente y que Dios llena todos los espacios vacíos dentro de la gente que necesita ser lleno. Creo que en este tiempo, Shadow, Dios no busca cómo te miras. Creo que eso es algo que por muchos años era como un estigma dentro de la iglesia. Cómo te miras, cómo te ves, que traes tatuajes, traes gorra, traes pelo largo, pelo corto. No importa cómo te miras. Hoy yo te digo, vale la pena servir a Dios. Acércate. La Biblia dice que el que se acerca, el que confiesa que Él es Dios, Dios se hace dueño de su vida. La Biblia dice, Juan 10:10, que el enemigo ha venido a robar, a matar, a destruir. Pero ese versículo termina diciendo, pero yo he venido a dar vida y vida abundante. Yo te diría, vale la pena, porque al final tendrás una vida abundante. Y no solamente tú sí estás abriendo camino para tu vida, sino detrás de ti, detrás de este hombre, cuando era quizás drogadicto, venía una generación de hijos, de nietos que iban a amar a Dios. Y creo que muchas veces nuestro sí abre camino para las generaciones que vienen detrás. Vale la pena. Perfecto. No hay mejor manera de terminar este podcast. ¿Algo que quieran agregar? No, todo está perfecto. Aquí Gracias, terminamos este primer podcast. Siento que fue algo
refrescante, algo bonito el conocerlos un poquito más. A todos los que nos están viendo, ya saben, pueden suscribirse aquí abajo. Compartan. Pueden comentar, compartan también. Y siéntanse libres de dejar cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan o a alguien que a lo mejor ustedes quisieran ver en esta plataforma. Y pues con eso nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que nos estén viendo, les deseamos que Dios los bendiga y gracias por estar aquí.